Don Hernando, ¿cómo está usted? Muy bien, sí señor, caballero. Bueno, don Hernando, ¿qué entiende usted por derechos humanos? Bueno, entendemos los derechos humanos, que son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización, en consecuencia subsume aquella libertad de facultades institucionales o reivindicaciones relativas a bienes primarios. Son los derechos que tenemos toda persona, como es el vivir, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la concepción, a su intimidad. Estos derechos están preestablecidos por la Constitución Política de Colombia, por leyes, las cuales debemos respetar, ¿sí? Sí, bueno. ¿Y en este país los derechos humanos se hacen cumplir? No en todas las ocasiones. No se hacen cumplir en el sentido porque muchas de las leyes son vulneradas. Los derechos, empecemos con los derechos de los niños, los derechos del ciudadano, los derechos del adulto mayor, son muchas veces vulnerados en el sentido de que el gobierno no cumple el reglamento de las mismas leyes para darles la protección de vida o la protección del Estado como tal. Fernando, muchas gracias. Bueno, sí señor. Bueno, ahora estamos con doña Estela Clavijo. Bueno, doña Estela, ¿cómo está, doña Estelita? Muy bien, muchas gracias. Bueno, doña Estelita, ¿qué conoce usted sobre los derechos humanos y estos cómo pueden ser vulnerados? Bueno, los derechos humanos es lo que tenemos, es el derecho, valga la redundancia, que tenemos todas las personas desde que estamos en el vientre de la madre, porque tenemos derecho a la vida, a tener una niñez, a tener una educación, a tener alimentación, a tener trabajo, a tener todas las prebendas que como sociedad nos podemos tener. ¿Cómo son vulnerados? A partir del mismo gobierno, de la misma sociedad, del mismo núcleo familiar, nos vulneran a nosotros los derechos humanos. Porque aquellos padres que traen niños al mundo y los traen a sufrir, que los botan, que los abandonan, que los encierran, le están vulnerando los derechos a sus propios hijos. Entonces, yo pienso que una persona que vulnera los derechos de sus propios hijos, de su propia familia, está desencajando en esta sociedad. Yo pienso que todos tenemos derecho a una vida digna, a un trabajo, a hacer lo que queramos como personas. Así es, pertenezcamos a un núcleo familiar, a un núcleo social, a un núcleo de trabajo, todos tenemos derecho a ser personas. Sí, doña Estelita, muchas gracias. No, usted es muy amable por tenerlo en cuenta. Cristian, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué entiende usted sobre los derechos humanos y qué opina de ellos? Bueno, yo pienso que, como su nombre bien lo dice, es un derecho que posee toda persona. Es algo que le pertenece y es inherente, le corresponde. Es un derecho que, sin importar color, edad, sexo, posición social, económica, política, es algo que por naturaleza le corresponde. Un ejemplo, una mujer cuando queda embarazada, ese bebé que está dentro de ese vientre tiene el derecho a vivir. Por lo tanto, es algo que es natural y que le corresponde y que sin importar el lugar donde yo me encuentre o mi posición económica, es algo que es mío y que nadie me lo puede quitar. Bueno, Cristian, ¿cree usted que los derechos se están cumpliendo en este país? Yo pienso que los derechos en cierta manera no se están cumpliendo, porque en muchas ocasiones no se respeta, un ejemplo, la vida, no se respeta la libertad, no se respeta mi privacidad, y pienso que muchas veces mis derechos están siendo atropellados, y aparte de eso, no es que yo pida un favor, es una obligación, bien sea del gobierno o de la gente que me rodea, que eso sea respetado por las demás personas. Bueno, Cristian, ya para terminar la última pregunta, ¿cómo cree que son vulnerados los derechos humanos? Claro, y son vulnerados de muchas maneras. En este país, porque estamos en uno de los mejores países del mundo, la gente ha querido como manipular acerca de los derechos. Lo cogen como lemas políticos, lo toman para
para sacar provecho de esto. Y yo pienso que como personas tenemos que exigir, no es que nos hagan un favor, es una exigencia. Primero, que respeten la vida. Otro, que respeten la libertad de las personas. ¿Cuánta gente no está siendo desplazada de sus lugares, de sus viviendas, de sus casas, solo porque no respetan el lugar o la privacidad de ellos? Y en muchas maneras no están siendo respetados y están siendo vulnerados y atropellados los derechos. Y aprovechando pues esta entrevista con Camilo, yo pienso que como personas debemos exigir, pero para exigir debemos conocer cuáles son mis derechos, a qué tengo, qué es lo que me pertenece, porque si no nos hacemos respetar, nos pueden estar robando y atropellando nuestros derechos como persona y como familia. Bueno, Cristian, muchas gracias. No, a usted muy amable.